Bienvenidos a una nueva parte, una nueva etapa de la Escuela de Servidores. Es la segunda parte de la charla que estamos haciendo sobre Jorge María Salver. Y en esta parte vamos a hablar más de la obra del santuario y todas estas curiosidades y estas cosas tan lindas que tiene nuestro santuario y que a veces son poco conocidas. Nos sigue acompañando Sebastián en toda esta recorrida y bueno, vamos a tratar de ir ilustrando en la medida de lo posible, en el tiempito que tenemos, todos estos detalles y estas cuestiones relacionadas con la obra del santuario. Claro, partimos de acá, del cuadro que tenemos en el Museo Histórico, el santuario, donde el cuadro sintetiza de alguna manera los 3 votos, las promesas que Salver le hace a la Virgen de Luján. Y ya hemos estado hablando en la edición anterior de las otras. Hoy vamos a hacer más hincapié en la construcción y todo el proceso que llevó durante tantos años, 45 años, la basílica. Bueno, luego de su vuelta a estas tierras, el padre Jorge María Salver encara la basílica. Ya un poco, vuelta de Uruguay, ¿no? Claro, un poco resueltas ya las discusiones que había respecto del lugar en que debía ser emplazada el nuevo templo, teniendo en cuenta la ley que regía todas las donaciones de tierras hechas por Ana de Mato, la viuda de Siqueira. Y las cuestiones relacionadas también con el estilo, el neogótico, que ahora vamos a hablar un poquito del porqué de ese estilo. Bueno, en 1890 comienza finalmente esta construcción, ¿no? Que llevó 45 años. Pasaron por este periodo casi 10 arquitectos e ingenieros, en su mayoría de origen francés, que van a darle un poco esa impronta bien francesa que tiene este estilo neogótico ojival. Aquí en esta parte del museo tenemos algunos elementos que recuerdan un poco la obra, sobre todo algunas fotos antiguas. Por fortuna, desde el comienzo de la construcción del santuario ya tenemos fotos de esa época. Claro. Y vamos a poder notar algunos elementos propios de la construcción que después en el recorrido vamos a poder ver en más detalle. Pero a diferencia, si bien mirar un templo de este estilo nos lleva a la Edad Media, al estilo gótico, a diferencia del estilo gótico que se construía en piedra y madera, aquí ya tenemos otros elementos propios de la época, ¿no? Y las innovaciones tecnológicas como lo son el hierro. Van a ver que hay fotos con armazones de hierro, el uso de la mampostería de ladrillo, el concreto, el hormigón y la piedra, que es lo más característico, que es un revestimiento. Ese revestimiento también dio mucho lugar a discusiones, es muy interesante en la bibliografía del padre Durán, donde hace referencia a que se analizaron distintos lugares, distintos proveedores en el país, se mandaron muestras de esas piedras para ver cuáles eran las más aptas para este uso, y se optó por esta, ¿no? Que acá hay una muestra también en el museo, que es la piedra mora de una cantera que estaba en Entre Ríos, y que, bueno, en uno de sus tantos viajes, ¿no? Salver hace de algún modo los arreglos para que sea el Estado el que se ocupe del flete, del traslado de esas piedras desde Colón, Entre Ríos, hasta el puerto de Buenos Aires. De ahí se traían, eran sillares de 2 toneladas, se traían en tren hasta Luján. Aquí ya Salver contaba con, él mismo se había ocupado de adquirir una sierra diamantada para cortar cada una de esas piedras, darle forma y colocarlas en el santuario, ¿no? Esto es un detalle, y pensemos que todo el santuario está totalmente revestido en esta piedra mora, sí. ¿no? Sí, esta piedra que es bellísima, si uno la ve, un color muy lindo. Como decía Diego, costó conseguirla, más que nada la decisión, porque había analizado varios lugares y esta terminó siendo la que se utilizó para el revestimiento. Después vamos a ver que adquiere otro significado tal vez mucho más importante y que tiene que ver también con la expresión y la fe de aquellos que ayudaron en la construcción del santuario, que lo vamos a ver cuando estemos adentro. Acá también en la foto se puede ver cómo el actual templo se construyó encima de ese anterior, ¿no? Cosa que a Salver le había gustado muchísimo, ir tapando todo eso que a él no le gustaba. Claro, si bien la basílica, pero muy consciente él de que esta construcción iba a llevar tiempo. Sí, totalmente. Entonces comienza de atrás hacia adelante. Sostenerlo, sí. Claro, comienza
de atrás hacia adelante en 1890 y recién en 1904 se puede hacer el traslado de la Santa Imagen al nuevo altar en el nuevo templo. Y la demolición del templo anterior, todos los restos de esa demolición, la gran mayoría se utilizaron para los cimientos de las torres. De las torres, exacto. Comenzaron de atrás hacia adelante. Cuando hubo que construir las torres y sus cimientos, se aprovechó como basamento la demolición del templo anterior. Y había que llegar a los 106,5 metros de altura, o sea, había que tener buenos cimientos. Hoy lo apreciamos eso en el espesor que tienen las paredes en la primera planta de las torres. Bueno, hace un ratito mencionábamos que, bueno, en 1890, cuando Salver vuelve de Uruguay, es nombrado rector y capellán del santuario y comienza la obra del santuario, que la piedra fundamental había sido puesta por Arneiros unos días después de la coronación pontificia, sí, el 15 de mayo. Y comienza la obra. Y mencionamos lo de las piedras, ¿no? Lo de la piedra mora, traída de Uruguay, de Colón, de Entre Ríos, por el río Uruguay. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo sobre estas paredes en el ábside del templo, que están en las piedras grabadas, ¿no? Grabadas con los nombres. Esto fue algo que Salver también introduce para poder hacer el pago de todo lo que tenía que ver con el revestimiento, con la piedra del santuario. Salver hace una campaña y entonces el que donaba 1, 5, 10, 100 piedras. Antes de que se iniciara con este revestimiento, Salver les pidió que le enviaran una oración, su nombre, una oración y los nombres de los integrantes de su familia. Eso se puso en un papel, se escribió, se puso en un tubo de vidrio que se lacró, se selló y se puso dentro de un agujerito, de una oquedad que se le puso a cada una de estas piedras. O sea que cada una de estas piedras tiene en su interior una oración hecha a la Virgen por aquel que hizo la donación de una o más piedras, ¿no? De manera que el templo se sostiene no solo con el movimiento, el pedido y la cuestión económica, sino fundamentalmente con la oración, ¿no? La oración de aquellos que quieren ver en este lugar el cofre de la Virgen que tanto soñaba Salver. Claro, encarar este templo en esa época, ya hablamos en otra edición del contexto socioeconómico de 1890. La única manera de hacer este templo, esta idea, era con donaciones del pueblo, de la gente y de todos los niveles socioeconómicos y de todas las colectividades, ¿no? Y ahí es donde adquiere mucho sentido también sus viajes por Francia, porque él es donde ahí va a copiar este modelo de las piedras de la Basílica del Sagrado Corazón, de Sacré-Cœur, ahí en Montmartre, en París, que ya habían utilizado este método constructivo, ¿no? Para conseguir donaciones. A la vez que también había entrado en contacto con los artistas, sobre todo Dagran, ¿no? El artista de los vitraux, al cual después se le van a encargar todos los vitrales, algunos por catálogo, de manera que en la Basílica va a haber vitrales que existen en otros santuarios de Europa, sí. Pero también están aquellos que el mismo Salver va a diseñar o le va a encargar al artista, que en alguna oportunidad visita la Basílica, viene a la Argentina, aquellos vitrales que están en el camarín de la Virgen, en la parte alta del camarín de la Virgen, que cuentan toda la historia de la Virgen de Luján, y bueno, son los vitrales propios del milagro, los misterios exacto. del Rosario de aquella época. Es muy interesante eso, son de algún modo se podría decir, más que de catálogo, vitrales de diseño, ¿no? De diseño, sí, porque también ahí es donde él deja plasmada la relación de Manuel Belgrano con la Virgen de Luján, que está allá arriba, en el momento en que se hace entrega de las banderas tomadas en la batalla de Salta, ¿no? Por Belgrano y ofrecidas a la Virgen de Luján, ¿no? Y bueno, y muchas otras cuestiones también de su estancia en Uruguay. Él va a conseguir mucha adhesión del pueblo uruguayo, y por eso tenemos también la lámpara votiva de los uruguayos, que ¿no? bueno, ahora se las vamos a mostrar en detalle.
estamos en el centro del templo, tratando de apreciar una de las joyitas del templo, que no por lo bella que es y por el lugar en el que está, sino porque de algún modo simboliza, junto con las lámparas votivas y en especial la lámpara votiva de los argentinos, estos regalos, esta cosa apasionada que tenemos los que amamos a la Virgen, ¿no? Y queremos regalarle todo lo más lindo lo queremos para ella, ¿no? Como para nuestra madre. Y este es uno de estos obsequios que están aquí en el templo, en el santuario. Sí, esta lámpara que vemos acá en esta parte de la nave central, que se le ha dado un protagonismo muy importante justamente por la belleza que tiene. Es el único elemento que no pertenece al estilo, claro, digamos, vernáculo de la basílica, que es el neogótico ojival. Es una lámpara que tiene un origen en el antiguo Teatro Ópera de Buenos Aires, que luego del incendio, un nuevo proyecto, desestima al estilo rococó, por el estilo actual que tiene. Y entonces esta lámpara es donada a la basílica y se decide colocarla en la nave central, ¿no? Pero como recién hablábamos, hay otras lámparas que también tienen mucha importancia, y en esto de cómo las colectividades y todos se querían sentir representados en la fe, no solamente del pueblo argentino, también tenemos la lámpara votiva de los irlandeses, de los uruguayos, y obviamente la lámpara votiva de los argentinos, que tiene una historia muy particular. Sí, es la lámpara que se encuentra en el camarín de la Virgen. Es una lámpara que fue realizada totalmente con casi 350 kilos de plata que fueron donados, como decíamos hace un rato. Nada de todo lo que vemos hubiese sido posible sin la donación de los fieles, ¿no? Los devotos de la Virgen. Y como el diseño de la lámpara, que también fue un diseño pensado por Salver, de algún modo capta toda esta elaboración, toda la diversidad, se la lleva en cada uno de los laterales están los escudos de las que entonces eran las 14 provincias, y claro. También está las del Papa de ese momento. Está la del Papa, el escudo papal, están todos los escudos episcopales. Que reciben en una luminaria todas estas oraciones. Estas oraciones a su vez están los 3 arcángeles representados en la parte superior de la lámpara, que juntan de algún modo todas estas oraciones del pueblo argentino y en una única luz la elevan y la llevan. Claro, y lo interesante es que fue hecha con fundición en su mayoría de exvotos, que era una representación de una forma de fe que, bueno, ahora ya no se utiliza, pero que consistía en donarle a la Virgen un pedacito, una partecita de metal que figuraba una parte del cuerpo o algún órgano donde uno sentía alguna dolencia o quería pedir una intención, y bueno, se compraba eso, se hacía grabar con el nombre y se le ofrecía a la Virgen, y bueno, llegó a haber tanta cantidad de esas expresiones que el padre Salver decide hacer la lámpara votiva que expresa la fe de los argentinos. Está siempre encendida. Está prendida, al igual que la de los uruguayos y al igual que la de los bonaerenses, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos en el coro, este lugar tan importante del santuario, y adquiere una importancia mayor porque acá se alberga una de las joyas que tiene la basílica, que este es el gran órgano Cavaillé-Coll de origen francés, que fue pensado, bueno, para esta basílica en este estilo también. Bueno, este tipo de instrumentos tienen larga tradición en la historia de las iglesias. Aquí se utilizó durante mucho tiempo, ¿no?, para acompañar la liturgia, ¿no?, como era anterior al Concilio Vaticano II, y después fue quedando un poco en desuso, ¿no?, por esta lógica cambio cultural que va a imponer en el oficio religioso, y hoy lo tenemos aquí en su estado original, ¿no?, haciéndole trabajos de limpieza, mantenimiento. Sí. ¿No? Es importante que todas las cosas que fueron conseguidas por donación, que a veces las donaciones no eran solo materiales, sino también en dinero. El propio padre Salver
va a crear un órgano de difusión muy importante de la doctrina de la fe de su momento, pero también para contar las obras que iba encarando. Era muy importante darle difusión a lo que se estaba avanzando. Transparentarlo, claro. Transparentarlo, que la gente lo sepa, porque aparte recordemos que en esa época no había ni internet, ni redes sociales, ni nada por el estilo, y aquellos que querían saber cómo iba, porque habían hecho una donación, qué había pasado con su donación, podían recurrir a este instrumento que era la que se conocía como la Perla del Plata, una publicación que era editada desde el santuario, en donde él era, digamos, uno de sus más fieles seguidores editoriales, ¿no? Podemos decir. Y en esa Perla del Plata se publicaba todos los años el informe anual del avance de obra que elevaba el obispo Salver, ¿no? Con todos los detalles, no solo económicos, sino de cómo iba el avance, como los detalles constructivos, donde ya desde el año... sí, incluso él contaba hasta las cosas que no había podido lograr. Sí, totalmente. Había pedido las campanas en 1918 a Milán, en Italia, pero por las dificultades propias de las huelgas en Italia se retrasaron en venir y las seguían esperando. Eso se publicaba él iba todo. publicando ya, todo. Inclusive después de su muerte se seguía publicando todo para que la gente supiera cómo era el avance de la obra. De algún modo ella era con este tema que explicamos, ¿no? De las piedras, que vos puedas suscribir piedras, que vos puedas conocer cómo avanzaba la obra a través de la Perla del Plata, que puedas publicar algunas apostillas en esa misma Perla del Plata. Era como un experto en marketing ya de esa época sin saberlo, ¿no? Y fíjate que muchas de las cosas que estamos contando suceden después de que el padre de Salver muere. Totalmente. ¿Cuánto habrá inspirado él a sus continuadores a seguir con esta obra? Porque él muere en 1899 y cuando él muere solo había en pie un par de capillas en el ábside, nada más. Sí. Todo esto es muy posterior. De hecho, aquí comienza ya en el siglo XX esta parte a elevarse, ¿no? Que ya de aquí atrás del órgano y a los costados tenemos ya las torres más importantes de la basílica. Mencionabas algo en relación a cuando estuvimos en el museo del tema del estilo. El estilo neogótico, bueno, tiene que ver mucho con este gran voto de Salver, porque él en su visita anterior, cuando él le dijo esta perla necesita otro cofre, ya tenía en la mente el estilo neogótico, que el estilo neogótico surge en Europa a principios del siglo XIX y tiene que ver con una reacción al estilo neoclásico reinante, que era un poco el estilo de la Ilustración que había llevado adelante la Revolución Francesa. La Iglesia Católica vive un momento muy particular en el siglo XIX y va a reaccionar a la modernidad, ¿no? Planteada en las ideas que desembocaron en el surgimiento de nuevas doctrinas y demás. Va a enfrentarlo la Iglesia Católica, incluso los va a condenar. Y el estilo neogótico se dice que es un estilo historicista porque mira al pasado, ¿no? Para el cristianismo del siglo XIX había habido un momento en la historia universal en que la sociedad había sido moralmente superior. Y ese momento era la Edad Media. Había que imitar al estilo gótico, con las innovaciones tecnológicas propias de la época. Por eso es neogótico, digamos. Es neogótico, es un nuevo gótico. Elementos de construcción modernos también. Claro, acá tenemos, por ejemplo, el hierro forjado. La basílica no es de piedra. Si bien hablamos mucho de las piedras, es importante destacar que ya en nuestro país, a mediados del siglo XIX, se comienza a utilizar el concreto, el hormigón armado. La basílica tiene las torres con armazones de hierro en las agujas y el elemento, digamos, constructivo por excelencia de la basílica es la mampostería de ladrillo. ¿Era propio de lo gótico la catequesis en el edificio? Sí, porque era propio del gótico la luz. La luz es fundamental. Hoy nosotros vemos iluminación artificial, pero es tan importante que la luz siempre tenía que estar lo más arriba posible, ¿no? Fíjense, en la parte de arriba del claristorio ingresaba la luz. La ventana tenía dos funciones importantes. Por un lado, la luz, y arriba, porque arriba está Dios. Y por otro lado, la sociedad medieval mayormente no leía ni escribía, y entonces contaban historias generalmente historias de vírgenes, la vida de los santos, escenas bíblicas. Entonces era como una catequesis, pero además no solamente en las ventanas, sino están todo en el estilo gótico en el cual está inspirada la basílica. Todo tiene una función a la vez que un símbolo, y ese símbolo es profundamente cristiano.
toma elementos propios del lugar de donde fue construido, digamos, también, ¿no? Claro. Es un poco esto de lo de la piedra traída de Colón, muchos de los altares, muchos de los pisos y piedras son traídos de San Luis, de Tiene que ver Córdoba. con los viajes de Salver. Salver, donde viajaba, no solamente, conocía gente y traía no cosas. solamente los viajes al exterior, sobre todo a Francia, donde él va a conectar con la gente de Cavalicol, con el artista Dagrand, por los vitrales, sino en sus viajes por Argentina va a conseguir, bueno, los mármoles de los hermanos Lozada de Córdoba, todos los altares, toda la marmolería donada también y las piedras donadas por las provincias cuyanas. Eso habla también mucho de su personalidad. Sí, completamente, porque él iba contagiando, ¿no? el fervor a la devoción a la Virgen de Luján. Y desde los más aristócratas de la época que van a donar, hasta, como contamos, en las piedras, ¿no? Aquellos que podían costear, porque tampoco era sencillo, ¿no? Vos nombrabas la Sierra Diamantada, que fue traída de Bélgica, pero también los picapedreros, porque no era fácil, no cualquiera podía hacer. Mano de obra especializada para esto. Exacto. Entonces, un detalle arquitectónico que me gustaría contarles es el que se ve, esto de que la arquitectura hace catequesis, ¿no? Que si nosotros observamos el templo, vamos a ver en la nave central que hay como un arco grande, central, que de algún modo representa a Dios Padre, un único Dios, ¿no? Tenemos un único Dios, tenemos a Dios Padre, que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Los tres arcos que se ven en la galería del medio, y lo podemos ver en la figura de su Hijo, ¿no? La luz, que tiene dos naturalezas, una humana y una divina, ¿no? Naturaleza humana y divina, ¿no? Dios, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso en la luz, ¿no? La luz que nos llega a nosotros desde su Hijo. Eso se ve en todos lados, ¿no? En el templo hay simbolismos en relación con esto. Aparecen los trilóbulos, los cuadrilóbulos, las formas geométricas que están unidas a un símbolo profundamente cristiano de Occidente, ¿no? Claro. Digamos, el estilo gótico encarna en la Edad Media toda la cristiandad. Y a Salver también le tocó defender la obra, porque yo recuerdo que todos por ejemplo, en los artículos que pude leer de La Perla del Plata, en algún momento él se defendía, porque después de hacer esa presentación del resultado del año de la obra, tenía los detractores, ¿no? Gente que todo el tiempo criticaba lo que pasaba en la obra, cómo se administraba la obra, cómo se hacían las cosas. Siempre pasa eso, ¿no? El que hace, siempre alguien lo critica. Es el que ¿no? es más criticado. Y entonces, en una me recuerdo haber leído muy interesante, donde se le criticaba, decía, ¿por qué todo ese dinero se podía haber hecho algo mucho más sencillo y por qué ese dinero no se usó para los pobres, ¿no? Claro. Y él hace una explicación de casi 7 puntos distintos, pero me llamó mucho la atención arranca uno diciendo, bueno, esta crítica que se hace a lo que se está haciendo para Nuestra Señora de Luján no es muy distinta de la crítica del apóstol, que dice, ¿por qué se derrama ese aceite perfumado a los pies de Jesús? Se podría haber usado para los pobres, ¿no? El apóstol Judas, que estaba encargado de la bolsa, le dice, bueno, este perfume, ¿por qué este perfume así? No, ese dinero se podía haber usado, ese perfume tan costoso para los pobres, ¿no? Ya era de la época de la Magdalena, digamos, que derramó el aceite perfumado a Jesús, y Jesús dice, no, está bien que así sea. A los pobres los van a tener siempre con ustedes, pero a mí no me van a tener siempre. Es importante lo que vos destacás respecto de las discusiones en torno al estilo, que nunca van a ser, cuestionando el estilo en sí mismo, sino a la suntuosidad y a lo que llevaba a ser una obra semejante en esa época en Argentina. Nadie dudaba que este era el estilo por excelencia del cristianismo en el siglo XIX. Claro. El legado artístico que nos deja también el padre Salver con su obra, la obra de esta basílica tan bonita, tan linda, que nos habla también del amor de Dios, de la belleza de que es creer en Dios. Pedimos a la Virgen que por sus manos también nos regale su bendición
La bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.